candidatos responden. El gran debate de los candidatos al Congreso. Bienvenidos a Los Candidatos Responden. Este es un debate organizado por el Instituto Nacional Demócrata, la Asociación Civil Transparencia, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, con el apoyo de TV Cultura y transmitido por TV Mundo, Canal 21 en Cusco. Se ha invitado a participar a todos los candidatos. Hoy día están acá quienes han aceptado participar y nosotros les agradecemos porque eso enriquece la democracia. Las preguntas que responderán los candidatos han sido formuladas por los ciudadanos. Es otro capital valioso de este evento. La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza también está formulando preguntas. El CIES, Proética, y han sido recogidas también preguntas por voluntarios de transparencia en la región. Los candidatos conocen ya los temas de las preguntas y estas se encuentran aquí a mi derecha en los sobres amarillos y las preguntas en los sobres blancos que acaban de ver. Para los efectos del orden hemos distribuido a los candidatos en dos grupos cuyo orden está siendo determinado por un sorteo que acabamos de hacer. El primer grupo, de acuerdo con el sorteo que hemos realizado, está conformado por Despertar Nacional con Tomasa Marta Luza Samayoa, Alianza por el Gran Cambio con Víctor Vidal Pino Zambrano, Partido Aprista Peruano con Víctor Germán Boluarte Medina, Solidaridad Nacional con Edward Rodolfo Llávar Gutiérrez y Adelante con Julio César Acurio Monge. Ellos son los candidatos que darán respuestas a 4 temas cuyo orden también ha sido sorteado. Queremos una absoluta democracia y por eso todo lo hacemos por consenso o por sorteo. El primer tema es pobreza. El segundo tema que tratarán es trabajo y desempleo. El tercer tema será territorio y medio ambiente y finalizaremos con el tema de educación. En cada bloque, cada candidato a su turno se acercará al banco de preguntas, escogerá un sobre al azar y tendrá 2 minutos para responder luego que yo lea la pregunta. El moderador, la moderadora, en este caso, Zenaida Solís, una servidora, hará una señal a los candidatos cuando falten 30 segundos para finalizar su turno. Y al final del programa, cada candidato tendrá 1 minuto para dirigir un mensaje con tema libre, el que quiera, a los electores o completar alguna idea que no hubiera llegado a completar. Por lo tanto, les ruego encarecidamente que cuando tratemos de un tema, sea ese tema sobre el que hablen. Eso es fundamental para no traicionar los principios de este evento, para que salga muy bien, para que los ciudadanos tengan la oportunidad de escuchar las propuestas. No se queden, por favor, en el diagnóstico solamente, las cosas están mal o van así o de esta otra manera, sino lo que ustedes están pensando sobre ese tema, lo que su agrupación está planteando, lo que han escrito en sus planes, en sus programas de gobierno. Bueno, las agresiones, los ataques directos a cualquier otro candidato no van a ser permitidos. Cortaremos la intervención, les invocamos al respeto para no llegar a eso. Entonces, en este primer segmento, los 5 candidatos de la primera ronda van a responder a preguntas sobre el primer tema, pobreza. Comenzamos, señoras y señores, comenzamos con el tema pobreza y con el primer candidato. Invitamos a Tomasa Marta Luza Samayoa de Despertar Nacional a pasar por aquí y sacar un sobre, escoger un sobre, pobreza ya está ahí arriba, escoja un sobre, démelo por favor, vaya a su podio, le ruego. Y la pregunta es, bueno, no es una pregunta, dice, proponga usted 3 medidas concretas
proponga usted 3 medidas concretas desde el Legislativo Nacional para la lucha contra la corrupción en los diversos programas sociales que focalizan la lucha contra la pobreza. La candidata está lista para responder y yo estoy lista para tomar el tiempo. Vamos, 2 minutos. Muchas gracias, buenas tardes, distinguidos candidatos y público asistente. Efectivamente, en la lucha contra la corrupción nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo y la primera propuesta legislativa que impondremos es una moción de orden para que quienes se hayan beneficiado con la corrupción durante la etapa de que fueron funcionarios del Estado tengan que ser sancionados. Y en ese sentido, todo funcionario público que haya cometido delito de corrupción tenga que embargarse todos sus bienes. Igualmente, nosotros en ese artículo, en esa propuesta legislativa, el artículo 2 que pediremos es que se inhabilite de por vida para que no ejerzan cargo público alguno. En ese sentido, pensamos que la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal. No podemos concebir un país ni pensar un Perú nuevo en desarrollo con la corrupción de por medio, con los actos de narcotráfico y sobre todo toda la violencia institucionalizada a través de la injusticia social que supervive en el país. En ese sentido, las 3 medidas que impondremos serían frente a la desigualdad económica que también hace que haya corrupción dentro de los trabajadores y dentro de todo el sector público especialmente. 30 segundos. Ya, muchas gracias. Iremos ampliando a medida de que avance el programa sobre las propuestas que tenemos en diferentes sectores, pero ahí concretaremos la tercera medida en que se haga concursos públicos, si es posible, de capacidad plena de todos los servidores públicos para que no exista falta de ética y moral en esta lucha contra la corrupción. Tiempo. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora al segundo candidato de Alianza por el Gran Cambio, Víctor Vidal Pino Zambrano. El sobre correspondiente sobre pobreza dice: ¿qué haría usted para mejorar la salud, alimentación y educación de los niños de la región? 2 minutos. Bueno, en primer lugar, quiero saludar y felicitar también este esfuerzo democrático. Las medidas que nosotros tenemos que tomar en primer lugar es el tema de la focalización. Me parece que es muy importante focalizar los sectores a quienes se debe atender, a efectos de evitar la evasión o evitar que gente que no necesita el programa sea beneficiario. Por lo tanto, esto me parece que es un tema absolutamente central. De otro lado, es importante una mayor participación organizada de parte de los beneficiarios. Por lo tanto, esto tiene que tener un manejo absolutamente democrático y depender de manera directa de las propias organizaciones. Es decir, que sean las propias organizaciones quienes tengan que asumir la responsabilidad y la conducción y la transparencia de estos programas. Finalmente, considero que es de vital importancia que participen otros organismos y particularmente también las iglesias. No solamente hablo de la Iglesia Católica, sino también las iglesias y otras instituciones que puedan acompañar estos procesos y evitar el manoseo político que muchas veces hace daño a estos programas de asistencia y apoyo tanto alimentario como también a nivel de la salud. Muchas gracias. Gracias. Candidato número 3, Partido Aprista Peruano, Víctor Germán Boluarte Medina. Sí, por favor. Gracias. Pregunta: ¿cree que existe un gobierno descentralizado eficiente que busque el desarrollo regional? 2 minutos. Gracias. En primer lugar, también mi saludo a esta importante cita que construye
como bien se dice, cuando los candidatos responden. Creo que no existe un gobierno eficiente en materia regional. Si bien es cierto, hemos tenido recientemente elecciones, creo que hay que darle el beneficio de la duda al gobierno que empieza, pero por lo menos los dos anteriores, en materia de lucha contra la pobreza, creo que no han sido del todo eficientes, es más, nada eficientes, al punto que si la pobreza a nivel nacional ha retrocedido, a nivel regional se mantiene o incluso se ha incrementado. Creo que los gobiernos regionales tienen que articular políticas con los gobiernos locales, provinciales, distritales, para también alentar políticas de desarrollo social que permitan superar la pobreza, la desnutrición infantil, la anemia. Creo que es necesario que el gobierno regional asuma la necesidad de ser eficiente en el tema de reducción de la pobreza. Más allá de cualquier credo, cualquier convicción política, tienen que mostrar resultados en este tema. Y eso pasa por implementar también, reforzar a nivel nacional los programas sociales, pero también implementar a nivel regional programas sociales. Hay muchos del mismo estilo de Juntos, Hambre Cero, Construyendo, en fin, pero que a nivel regional se pueden hacer y comprometerse en este gran tema de superación de la pobreza y mostrar resultados en este tema que hará que sea eficiente el gobierno regional. 30 segundos. Bien. Bueno, adicionalmente es preciso que el gobierno regional implemente estas políticas y pueda hacer que en coordinación y evaluación con gobiernos locales pueda tener resultados que nos permitan ir paulatinamente disminuyendo estos índices en comunidades, en distritos, en provincias. Tiempo. Candidato por Solidaridad Nacional, Edward Rodolfo Yabar Gutiérrez. Gracias. Pregunta: ¿cómo plantea combatir la desnutrición crónica y la anemia infantil dentro del programa partidario? 2 minutos. Sí, buenas tardes a todos, felicito la iniciativa de transparencia, buenas tardes a los candidatos. Dentro del programa partidario es un tema del Ejecutivo netamente. Dentro del Ejecutivo hemos planteado nosotros desayunos solidarios a nivel general, es decir, en todas las escuelas y en todos los colegios públicos o privados. Hay un gran nivel de desnutrición en el Cusco. Las regiones más afectadas son Quispicanchis y Paucartambo. Tenemos que incidir más en el tema de nutrición, básicamente a partir de la nutrición de los gestantes. No sirve de nada tener una política educativa que revolucione si no tenemos una nutrición seria y que vaya a plantear directamente el tema a nuestra parte rural. En el Cusco la mayor población es rural, y donde está más acentuada la pobreza es en la zona rural. Entonces tenemos que atacar desde ese punto, desde el Ejecutivo, y creo que el Legislativo también tiene que poder complementar ese trabajo del Ejecutivo, básicamente creando las escuelas de alternancia, que es lo que planteamos nosotros como ley. Nosotros, si vamos al Congreso, estamos yendo a legislar y a gestionar, a coadyuvar con el Ejecutivo. La ley que planteamos de alternancia es crear presupuestos. Las escuelas de alternancia han iniciado en Cusco, ya existen más de 50 en Cusco, las hemos iniciado nosotros de la parte privada. Hemos solucionado el gran problema, en cierta medida, de la educación. Ya no tienen que ir los pobladores de distritos lejanos al centro poblado, viven 15 días en las escuelas, son capacitados en tema técnico y de currículum, y los otros 10 días van a aplicar en su casa. En la escuela también se están aplicando políticas de nutrición. No solamente la ley plantea la educación, sino también qué es lo que se va a hacer en una escuela de alternancia, aplicando políticas directas de nutrición y alimentación. Gracias. Candidato de Adelante, Julio César Acurio Monge. Gracias. Al podio, por favor. Respecto al programa Juntos, ¿considera usted que es adecuado para combatir la pobreza extrema? ¿Qué medidas legislativas tomaría para fortalecer o mejorar su impacto? 2 minutos. Buenas tardes, un saludo afectuoso para todos los presentes, igualmente para los postulantes al Congreso y paisanos, cusqueños,
una pregunta bastante interesante que nos lleva a reflejar. ¿Cómo mejorar el concepto de la pobreza? Nosotros desde el partido político Adelante estamos proponiendo alternativas bastante efectivas para algún cambio positivo en construir nuestro país. En primer lugar, hay una deuda interna y una deuda externa. Nos preocupamos por la deuda externa. Todos los economistas, el poder político, y nunca nos preocupamos por la deuda interna, que es la más importante, que es la pobreza. En estos momentos calificamos casi el 50.3% está en una pobreza extrema. Y acudimos tentativamente como ensayo, como este programa juntos, pero no lo desarrollamos correctamente porque no conocemos la realidad. Pronto sabemos, por ejemplo, cuando visitamos nuestros pueblos, encontramos una situación deprimente de pobreza a nuestra gente, el campesino. Nosotros proponemos, en forma constructiva y real, crear una jubilación agraria, porque el campesino es la deuda interna y la pobreza es la deuda interna. Igualmente, un seguro de vida para el campesino, que es otra deuda interna. Juntos debemos trabajar. De repente esa es la palabra más adecuada. 30 segundos. Le queda 30 segundos. Muchas gracias. Igualmente tenemos que avanzar cuando llegamos a esas zonas en la educación, en la salud. Hay 18 programas tentativos y estratégicos de resultados en el Cusco. Solamente se aplicó el 5%. ¿Qué tal parsimonia y dejadez nuestra? Tenemos que recambiar, tenemos que hacer una reingeniería, pero tenemos que afectar la situación pública y privada del Estado y poder manejarlo y tener resultados más positivos para esa pobreza agobiante, sobre todo en esta región. Nosotros sí podemos, en forma conjunta. Muchas gracias. Gracias. Tenemos un minuto, solo un minuto, para pasar al segundo tema, que es trabajo y desempleo.